Colombia, América del Sur. Entra ya a www.macondoradio.com. Como suena de bien. Llegan las noticias para que usted amanezca bien informado. César Noticias, periodismo ágil, responsable y objetivo, al servicio de la comunidad. César Noticias, director Jairo Arzuaga. Muy buenos días para toda nuestra audiencia en el departamento del Cesar, en el Caribe colombiano y en el mundo entero. Hoy es martes 6 de abril del año 2021. Ya estamos listos aquí en la mesa de trabajo, todo el equipo dispuestos a llevarles las informaciones. Les saludamos. Bernardo García Cortesano. Ana Cecilia Fuentes en el sur del departamento de La Guajira. Ramón Soto Lozada en la capital del país. Jonathan Padilla, nuestro corresponsal internacional. Grey Lisek Arroyo en el centro de redacción e información. Este servidor Jairo Arzuaga nos retransmite Perijá Estéreo para todo el sur del departamento de La Guajira. Sean todos bienvenidos a Cesar Noticias. Titulares de las noticias de hoy. Decretan pico y cédula y toque de queda desde el 7 de abril en Valledupar. Legalizan la captura alias El Gallero y Toranjo del Clan del Golfo con injerencia en el Cesar y Bolívar por homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Nulidad electoral de John Valle Cuello como director de Corpo Cesar quedó ejecutoriada. Permanece en una clínica de la ciudad un hombre baleado al enfrentarse con unos delincuentes en el barrio La Popa de Valledupar. El 54 Festival de la Leyenda Vallenata se realizará del 7 al 11 de octubre de 2021. Hoy será audiencia sujeto implicado en el homicidio de un empleado del Cerrejón en medio de un atraco en el barrio Los Caciques de Valledupar. Nuestra nota editorial de hoy: el COVID enemigo asesino. El Colegio de Médicos pide cuarentena estricta por 14 días para Valledupar. 188 personas están en UCI COVID-19 en Valledupar. Se cumplió audiencia de prórroga de medida de aseguramiento contra indígena Cancuamo por acceso carnal violento abusivo con menor de 14 años. Egresada de la seccional Aguachica del UPC gana beca de maestría internacional. 6 de la mañana, 6 minutos. ¿Cómo están titulando los principales diarios de nuestro país a esta hora de la mañana? El Tiempo de Bogotá titula así: pico y cédula y cuarentena general, medidas en Bogotá por tercer pico. De Yanira, la mujer que se le puede atravesar audiencia de Álvaro Uribe. Cundinamarca tendrá toque de queda desde este martes. Titulares del Espectador de Bogotá. Corte Suprema revoca decisión y ahora Vicky Dávila sí deberá indemnizar a oficial. Confirman 10.190 nuevos casos de coronavirus en Colombia este 5 de abril. Gobernador de La Guajira pide plan de vacunación especial y diferencial para su departamento. Titulares del Colombiano de Medellín. Inundaciones, árboles caídos y semáforos dañados por aguacero en Medellín, Sabaneta y Envigado. Antioquia radicó ante la nación el proyecto para revivir el ferrocarril. Condenan a 6 policías por torturar a joven en Villahermosa. Los titulares del País de Cali. Futuro del proceso judicial contra Uribe se define este martes. Reanudan vacunación de mayores de 70 años en megacentros de Cali con 21.000 dosis. ¿Qué hace la policía con los 146 drones que tiene en Cali? Titulares del Heraldo de Barranquilla. Extienden las medidas en los municipios del Atlántico hasta el 19 de abril.
Alarma por 14 casos de COVID en resguardo Guayú. Cartel de los procesos. Juzgado dejó prescribir 901 expedientes de ley 600. Vanguardia de Bucaramanga y sus titulares. Vía entre Río Negro y El Playón fue habilitada a un carril tras caída de árboles y cuerdas de alta tensión. Presunto ladrón murió en Florida Blanca al enfrentarse a bala con la policía. Estas son las medidas para frenar contagios de COVID-19 en Bucaramanga y Santander. Titulares del Universal de Cartagena. Más de 7 horas duró Yoleidis con el cuchillo en su rostro. Presunto ladrón que fingía choques fue capturado por la policía. Los 10 barrios con más casos activos de COVID en Cartagena. Titulares del Informador de Santa Marta. Mujer resultó herida en medio de un accidente de tránsito en Santa Marta. Falleció Luis Aurelio Vives, padre del cantante Carlos Vives. Birna Johnson pedirá que el toque de queda se mantenga igual en Santa Marta. 6 de la mañana, 9 minutos, como está titulando el nuestro, El Pilón. En el Copey entraron a su casa para matarlo a balazos. Balacera en Valledupar, se enfrentó a los ladrones con arma traumática y salió herido a bala. Pico y cédula y toque de queda en Valledupar desde el 7 de abril. Estas y otras noticias en breve. Esté pendiente las 6:10 minutos de la mañana. Noticias. En Macondo Radio, las noticias. Vamos a conocer los hechos que son noticias en el departamento del Cesar, el país y el mundo entero. Aquí están todas las informaciones. Ante el incremento al 71% de la ocupación de camas UCI COVID-19 y el acelerado incremento de casos de COVID-19 durante los últimos días, la alcaldía de Valledupar decretó la implementación del pico y cédula y toque de queda, que regirá desde el 7 hasta el 11 de abril de 2021. Luis Galvis, secretario de Gobierno, informó que en la ciudad se aplicará el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, así como el pico y cédula de 3 dígitos para ingresar a los establecimientos comerciales, entidades financieras, empresas de salud, supermercados. La medida no aplica para los restaurantes. También se estableció el cierre total de balnearios en el municipio el próximo 11 de abril. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, oficializó el anuncio a través de su cuenta en Twitter. Debido al incremento de ocupación en camas UCI COVID-19 en Valledupar, que hoy es el del 71%, tomaré medidas más estrictas, acorde a lo dispuesto por el gobierno nacional con el único fin de contener la propagación del virus y cuidar la vida y la salud de los ciudadanos, dijo el mandatario. El decreto oficial se conocerá en las próximas horas, luego de la autorización del Ministerio del Interior y en concordancia a la resolución emitida por el gobierno nacional. Cesar Noticias está informando. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata fijó la fecha del 54 Festival de la Leyenda Vallenata, que se llevará a cabo en Valledupar del 7 al 11 de octubre de 2021, en reconocimiento al compositor Rosendo Romero Espino, el poeta de Villanueva, quien con sus cantos marcó una historia matizada por romances y narraciones costumbristas. Él es uno de los compositores que ha encumbrado el vallenato a los sitios donde se ubican las más destacadas músicas del mundo. Sus canciones se armonizan con las notas más líricas del pentagrama vallenato y por casi medio siglo ha permanecido escribiendo versos que transportan el sentir colectivo. Adicionalmente, se acordó que el 55 Festival de la Leyenda Vallenata, Quinto Rey de Reyes, si las circunstancias lo permiten, se realizará el próximo año en homenaje a Jorge Oñate, la leyenda, quien supo a través de su canto darle la mayor trascendencia a la música vallenata,
al lado de los más grandes acordeoneros. El propósito es rendir un homenaje, ojalá de manera presencial, del mismo tamaño de la grandeza musical del maestro Jorge Antonio Oñate González, quien hoy es paradigma del canto vallenato puro y tradicional, ese que fue declarado Patrimonio Histórico e Inmaterial de la Humanidad. La realización presencial del 55 Festival de la Leyenda Vallenata estará sujeta a las autorizaciones y permisos que otorguen las autoridades sanitarias del país, dependiendo del comportamiento de la pandemia. A su vez, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, teniendo en cuenta el periodo de pandemia que afectó al mundo, de la cual la música vallenata no ha sido ajena, realizará de manera virtual el 30 de abril de 2021 a partir de las 9:30 de la mañana el conversatorio virtual Experiencias de la Música Vallenata en Pandemia. En este espacio estarán presentes reyes vallenatos, artistas y gestores culturales que contarán sus experiencias, a partir del cual se cerró el círculo musical, dificultando la difusión de la música vallenata y la realización de distintos eventos en los que el acordeón, la caja, la guacharaca, el canto y el verso marcan la pauta. Esta será la ocasión propicia para conocer historias de personas unidas al folclore vallenato, que le cambió la vida de un momento a otro, teniendo en cuenta que reinventarse en estos momentos difíciles que se están viviendo y que ha variado todo de manera indescifrable. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Ante el acelerado aumento de los casos de COVID-19 en el municipio de Valledupar, el Colegio de Médicos del Cesar y Valledupar exhorta a las autoridades municipales a decretar una cuarentena estricta durante 14 o 15 días con el fin de evitar el colapso del sistema de salud ante el número de contagiados, no solo en camas UCI, sino en otros servicios como urgencias. Así lo manifestó Joaquín Maestre, presidente del Colegio Médico de Valledupar, quien reiteró que las cifras que van en ascenso durante las últimas semanas son preocupantes y se necesita con urgencia nuevas medidas restrictivas más drásticas y prolongadas. A la fecha, la Secretaría de Salud local registra una ocupación de camas UCI superior al 71%. La hospitalización de pacientes por COVID alcanza el 78%. Y solo se cuenta con 50 camas UCI disponibles para pacientes contagiados. El municipio de Valledupar se reportan 29.535 casos confirmados de COVID-19, 28.383 recuperados y 662 muertes. Esto hay que tratar de pararlo, porque estamos viendo el reflejo de lo ocurrido 14 días atrás. Es hora de actuar antes de lamentar más muertes, porque pronto esto colapsará, afirmó. Cesar Noticias está informando. Con fecha 5 de abril, 30 días después de proferir la sentencia que anuló la elección de John Valle Cuello como director de Corpocesar, el Consejo de Estado finalizó y archivó el proceso. Con esto queda totalmente ejecutoriada la sentencia. Ahora el Consejo Directivo de Corpocesar deberá proceder a elegir nuevo director general. En comunicación enviada al Consejo Directivo de Corpocesar, la secretaria de la sección quinta del Consejo de Estado, Etel Mariño Mesa, informó que en auto del 18 de marzo la sala negó las solicitudes de aclaración y adición presentadas dentro del proceso tras emitirse el fallo que anuló la elección. Agrega la comunicación que las anteriores providencias fueron debidamente notificadas y quedarán legalmente ejecutoriadas el 25 de marzo de 2021 a las 5 de la tarde. Una de las aclaraciones al fallo había sido solicitada por el representante del presidente Iván Duque en el Consejo Directivo de Corpocesar, Sergio Araujo. La aclaración buscaba definir si la nueva elección se hacía con los que quedaron en la lista de elegibles o se organizaba una nueva lista. El 18 de marzo del presente año, el Consejo de Estado decidió no aclarar el fallo, tampoco adicionarlo, por lo cual quedó ejecutoriado. Cesar Noticias está informando.
En UCI, en Valledupar, al 4 de abril de 2021, Valledupar registra una ocupación de camas UCI del 71%, según el reporte de la Secretaría Local de Salud. Ello significa que 188 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos UCI COVID-19. Valledupar registra una capacidad de 250 camas UCI, según Lina de Armas, Secretaría de Salud Municipal. Lina de Armas aseguró que este incremento del 42% al 71% de ocupación es consecuencia de la indisciplina social, el relajamiento de las personas y el cansancio de mucha gente por el largo periodo de la pandemia. Manifestó la funcionaria que muchos pacientes que están en UCI COVID-19 provienen de otros departamentos. La Guajira es el departamento que mayormente aporta pacientes a las clínicas de Valledupar y muchos de ellos están ocupando las camas UCI COVID-19. Noticias. En Macondo Radio, las noticias. Stephanie Sánchez Portillo, egresada el año anterior del programa de Ingeniería Agroindustrial de la seccional Aguachica de la Universidad Popular del Cesar, acaba de ser beneficiada con una beca para estudiar la maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Luego de presentarse a esta convocatoria y superar todos los requisitos establecidos por el Centro de Estudios en el país azteca, Sánchez Portillo, quien es oriunda del corregimiento de Norián, municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar, obtuvo este gran logro personal y para la UPC al superar exigencias de la institución de educación superior extranjera, tales como tener un promedio mínimo de 4, superar el examen de admisión, presentar hoja de vida con participaciones en la investigación y presentar la tesis o monografía para la obtención del pregrado, la cual para el caso de la egresada UPCista en su momento de sustentación recibió nota meritoria. Estoy muy feliz, todo se lo debo a Dios, siempre estuve esperando esto, ya que no tengo recursos para estudiar esta maestría. Siempre sentí el apoyo de la UPC seccional Aguachica. Permanentemente me dieron la oportunidad de participar en eventos científicos costeados por la universidad y eso fue fundamental para poder aplicar a la convocatoria, expresó la joven profesional. En cuanto a su preparación en estos momentos para asumir lo que viene, la ingeniería o la ingeniera UPCista dijo que ya estoy trabajando en la propuesta para la tesis de la maestría, pues debo entregar un artículo científico apenas ingrese a clases. 6:21 minutos en Cesar Noticias. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. Las verduras frescas del campo a tu casa las consigues en Mercabastos, locales 31 y 39. Ventas al por mayor y de tal con los mejores precios. Atendidos por el Gran Chiche de Colombia, con la amabilidad de siempre. Te esperamos. No confíe la reparación de su motocicleta a manos inexpertas. Ruede con tranquilidad. En Moto Ochoa están los verdaderos profesionales. Mantenimiento general, reparación de motor, sistema eléctrico, pintura en general. Le marcamos su motocicleta. Venta de repuestos. Moto Ochoa, calle 16C, número 2054, Barrio Dangón. Celulares 312-629-0843 y el 320-573-3772. En Valledupar, Cesar, Moto Ochoa, con la atención de Germán Ochoa Serrano.
Centro Óptico Visión 2020, por una visión óptima. Exámenes de optometría especializado, venta de lentes oftálmicos, antirreflejos, en policarbonato, progresivos, transición y digitales. Adaptación de lentes de contacto, convencionales, de reemplazo o cosméticos formulados. Monturas de todas las marcas. Teléfono 584-7349. Celular 315-759-9276. Estamos ubicados en la carrera octava, número 1651. Centro Óptico Visión 2020. Por una visión óptima. Valledupar, Cesar. En Cesar Noticias, nuestra nota editorial. 6 de la mañana, 24 minutos. Ya está listo nuestro compañero Libardo Fonseca Cotes, el director del programa Antena Cívica, con la nota editorial en Cesar Noticias. Buenos días. La siguiente es nuestra nota editorial correspondiente a hoy, martes 6 de abril del año 2021. El COVID, enemigo asesino que hay que temerle. Hace más de un año, la humanidad se vio amenazada de una pandemia que nadie creía en lo devastador que se presentaría ante el mundo, llevándose por delante vidas y esperanzas de muchas personas que jamás pensamos sería tan notoria la presencia de este mal. Muchos son los estragos causados por esta pandemia. Nunca nos hubiera alcanzado la imaginación hasta dónde llegaría el atentado contra la salud de los seres humanos, que ha tenido como cómplice la desobediencia social, que ha sido quizás el detonante principal en el aumento de los picos en cada una de las regiones del mundo. Todos los países del globo terráqueo han sentido su paso en cada una de las etapas de las 3 que hemos experimentado, cuando ansiosos esperábamos la llegada de una inmunización contra el terrible mal del siglo XXI. En materia de salud, ha sido la alerta mayor que hayamos experimentado en este mundo moderno, que, pese a lo avanzado de la ciencia, nos hemos visto incapaces de poder detener a este enemigo que nos acecha como cualquier animal feroz pendiente de su presa. Clínicas, hospitales, todos los sitios de sanación, gobiernos enteros se han mostrado indelebles o endebles ante la arremetida voraz de lo que en un comienzo habíamos desestimado su crudeza. En la parte de la economía, esta crisis es distinta a las que conocíamos hasta ahora, como si se tratara de un huracán que amenaza con subir a categoría 5 en algunas partes del mundo. América Latina está comenzando a recibir el impacto. Las proyecciones apuntan a que inevitablemente algunas empresas irán a la bancarrota y subirá el desempleo en medio de una crisis catalogado como la peor desde la Gran Depresión del año de 1929. Sin embargo, la mayor parte de los países de la región han activado planes de emergencia, están negociando ayudas financieras y utilizando todas las municiones disponibles para enfrentar lo que se viene. ¿Y qué hablar de la educación? Desde el comienzo de la actual pandemia, 70% de los jóvenes que estudian o compaginan estudio con trabajo en todo el mundo se han visto afectados por el cierre de las escuelas, de las universidades y centros de formación. Esto lo señaló un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El estudio, abro comillas, los jóvenes y la pandemia de la COVID-19 afectados en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental, cierro comillas, fue divulgado en coincidencia con la conmemoración el pasado 12 de agosto del año 2020 del Día Internacional de la Juventud. Para el 65% de los jóvenes, su actividad educativa se vio afectada desde el comienzo de la pandemia, debido a la transición de la educación presencial en las aulas a la enseñanza en línea o a distancia durante la fase de confinamiento. La pandemia tiene una repercusión muy adversa en los jóvenes. No solo merma su empleo y futuro profesional, sino que menoscaba en gran medida su educación y formación y por ende su bienestar mental. Entonces,
Si compilamos todos los desmanes que ha traído y dejado esta pandemia de la COVID-19, podemos colegir que es inolvidable e inevitable contarlo en el historial futuro del mayor sufrimiento que ha tenido la humanidad después de la fiebre española en el año 1918. Teniendo en cuenta que América ha sido el continente que mayor número de muertes ha presentado, de los 2.842.363 ocurridos en el mundo, es claro que nuestro país ha aportado una cifra considerable, algo más de 64.094 víctimas, de las cuales nuestro departamento ha sido depositario de 1.257 y Valledupar, que es su capital, ha aportado más de 662 víctimas mortales. La enfermedad por coronavirus, COVID-19, es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan síntomas de leves o a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. Un aumento progresivo de contagios por coronavirus ha registrado el Cesar en las últimas semanas, situación que mantiene en alerta al departamento por la ocupación del 68.2% de camas UCI COVID-19 de la red hospitalaria pública y privada, según datos de la Secretaría de Salud Departamental. Y en el municipio de Valledupar, la ocupación de camas en cuidados intensivos se ha incrementado de una manera vertiginosa en la última semana, pasando del 42% al 71%, lo que pone a esta municipalidad en un riesgo inminentemente de un tercer pico. Cuando se muere un familiar o un amigo muy cercano a nuestros afectos, es cuando nos causa temor el COVID-19. Es por esta razón que hay que decirle a la opinión pública que el COVID-19 es un enemigo mortal que hay que temerle y hay que detenerlo, cuidándonos. Feliz martes para todos. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. Las verduras frescas del campo a tu casa las consigues en Mercabastos, locales 31 y 39. Ventas al por mayor y de tal con los mejores precios, atendidos por el Gran Chiche de Colombia, con la amabilidad de siempre. Te esperamos. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Las 6:31, el Banco Magdalena. Un juez de garantías del Banco Magdalena presidió las audiencias concentradas contra Edilson Antonio Pochini Cerezo, alias El Gallero, y Víctor Alfonso Yepes Beleño, alias Toranjo, natural de La Paz, Cesar, sindicados por la presunta comisión de los delitos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes y de pertenecer al Clan del Golfo, su estructura Diomedes Dionisio Ortega Ramos, con accionar delictivo en el sur del Magdalena, el departamento del Cesar y el sur de Bolívar. Los sujetos, quienes se dedicaban al sicariato y a otras actividades delictivas, fueron apresados mediante orden judicial por el CTI en operativos en La Paz, Cesar, y la vereda Los Negritos, zona rural del municipio del Banco Magdalena. Los encartados no se allanaron a los cargos, sin embargo el juez los cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por representar un peligro para la comunidad. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar permanece en clínica del Cesar Andrés Mauricio Vegas Jiménez, de 27 años, quien resultó baleado al enfrentarse con su arma traumática con unos delincuentes motorizados que intentaron hurtarle sus pertenencias cuando se encontraba departiendo con unos amigos en una vivienda del barrio La Popa. Vegas Jiménez recibió 2 impactos con arma de fuego en un brazo y pierna izquierda, por lo que fue intervenido en la clínica y se encuentra fuera de peligro. Los delincuentes huyeron heridos del lugar
y hasta el momento se desconoce su paradero. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. Con testigos de Fiscalía 17 seccional se cumplirá en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar. Hoy a las 2 de la tarde el juicio oral contra Guillermo Pinto Montero, imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio y hurto, en el que resultó víctima Gustavo José Mendoza Oñate, de 53 años, natural de San Juan del Cesar, operador de maquinaria pesada del Cerrejón, en medio de un atraco en la transversal 19, con diagonal 18 del barrio Los Caciques, el 7 de enero de 2012. En la vista pública será escuchado los testigos de la Fiscalía. Pinto Montero goza de libertad condicional por vencimiento de términos. Mendoza Oñate acababa de parquear su vehículo y se disponía a ingresar a una residencia del sector, siendo interceptado por los dos asaltantes a bordo de una motocicleta, despojándolo de un arma de fuego, celular, prendas de oro y otros elementos de valor, y al oponer resistencia le propinaron un balazo en el pecho a corta distancia. Acabó con su vida. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Valledupar. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, la audiencia de solicitud de prórroga de medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía 13 Seccional Caibas contra Ángel Eduardo Betín Mejía, 29 años, quien está sindicado por el delito de acceso carnal violento abusivo con menor de 14 años. El juez de primera instancia aceptó la solicitud de la Fiscalía de ampliar el plazo de la medida de aseguramiento un año más, lo que fue apelado por el abogado de la defensa del acusado y deberá resolver una instancia superior. El sujeto es procesado por presuntamente abusar de su sobrina en el municipio de Pueblo Bello, Cesar, en compañía de uno de sus hermanos. Cabe recordar que el otro supuesto abusador, hermano del aprendido, aún no ha sido capturado por estos hechos. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Un hombre fue muerto en su vivienda con arma de fuego por un sicario en el Copey. El Copey, como Jorge Luis Opilo, natural de Bosconia, Cesar, fue identificado el hombre muerto en un atentado criminal en una vivienda ubicada en la calle 18 con 13 del barrio Santo Domingo, ayer en horas de la noche en el municipio del Copey, Cesar. La víctima fue ultimada por un sicario que ingresó a la vivienda y le propinó 5 impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, delante de los familiares, y huyó del lugar. La SIJIN practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. El homicidio ocurrió en medio del toque de queda decretado por el alcalde municipal. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales. Avanzó la audiencia preparatoria sujeto acusado de abusar a su sobrina menor de edad en agosto de 2015 en Valledupar. Avanzó la audiencia preparatoria presidida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito contra Juan David Galán Aguilar, acusado por la Fiscalía 13 Seccional Caibas por la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años por los hechos acaecidos el día 1 de agosto de 2015 en Villa del Rosario, donde resultó lesionada su sobrina. En la vista pública fueron aprobadas las postulaciones de las partes de testigos y pruebas que harán valer en desarrollo del juicio oral. El encartado en todo momento se ha declarado inocente de los cargos endilgados por el ente acusador. El juez programó para el próximo 21 de abril a las 10 de la mañana en inicio del juicio oral con los testigos de la Fiscalía. En Cesar Noticias de Macondo Radio, las noticias judiciales.
Centro Óptico Visión 2020, por una visión óptima. Exámenes de optometría especializado, venta de lentes oftálmicos, antirreflejos, en policarbonato, progresivos, transición y digitales. Adaptación de lentes de contacto, convencionales, de reemplazo o cosméticos formulados. Monturas de todas las marcas. Teléfono 584-7349. Celular 315-759-9276. Estamos ubicados en la carrera octava, número 1651. Centro Óptico Visión 2020. Por una visión óptima. Valledupar, Cesar. ¡A comer! Restaurante Campestre, Manso di Maiale al Carbón. Ven y disfruta con tu familia de un ambiente familiar a orillas del río Guatapurí y entra en contacto con la naturaleza. Restaurante Campestre, Manso di Maiale al Carbón. Nuestra especialidad, carne de cerdo, asado en todos los cortes, bondiola, chuletas, chorizos, lomito, pernil, costillas y una variedad de picadas con carne de cerdo, res y pollo. No te lo puedes perder. Restaurante Campestre, Manso di Maiale al Carbón. ¡Qué delicia! Estamos ubicados en el kilómetro 1, vía Valledupar, Corregimiento El Jabo. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. En Cesar Noticias, un periodista dispuesto a llevarle información. A las 6 de la mañana, 39 minutos, vamos al sur del departamento de La Guajira. Ahí está nuestra compañera Ana Cecilia Fuentes. Buenos días, Ana Cecilia. Buenos días. Estas son las noticias más importantes del sur del departamento de La Guajira y del departamento en general. Hoy martes 6 de abril. En el plano departamental, el gobernador doctor Nemesio Roy Garzón solicitó formalmente al Ministerio de Salud que se desarrolle un plan de vacunación especial en la península de La Guajira, dado lo disperso y diferente de la población, para salvaguardar a nuestra población ubicada en la frontera, lo que lo hace mucho más vulnerable que otros departamentos. Así las cosas, el mandatario seccional también propuso decretar la alerta roja ante el incremento de los casos COVID en la capital del departamento Riohacha. En otros municipios como en Barranca, en varios resguardos, se ha presentado un incremento del COVID-19 en esta municipalidad. En otro ángulo, en horas de la tarde de ayer fue secuestrado Luisra Gómez en el corregimiento de Papayal. Según cuentan las personas, el pequeño ganadero Luis Rafael Gómez, conocido como Luisra, se encontraba arreglando un tractor en su hacienda, momentos en que varios hombres armados llegaron, amarraron a los trabajadores y realizaron el plagio. Hay quienes aseguran que el ganadero se lo habían llevado hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay noticias más positivas. Ayer asumió el cargo como directora del ICBF Regional Guajira la doctora Yaneris Beatriz Cote Cote, posesión que tomó ante el secretario general del Instituto de Bienestar Familiar ICBF, el doctor Gustavo Martínez. Última noticia, a buen ritmo marcha la obra de las placas huellas de la vía Corraleja Palo Quemao, zona rural del municipio de San Juan del Cesar, que se construye gracias a nuestra gestión ante el PDT, enfatizó el alcalde de los sanjuaneros Álvaro Díaz Guerra. La obra consta de 210 metros de placahuella, 2 bateas y 2 box cover, con un presupuesto de 275 millones de pesos, y su entrega está proyectada para el 31 de agosto de este año.
Es de resaltar que este contrato beneficia a 2 sectores del municipio, como son la región de Corraleja, Palo Quemao y la vía La Junta Potrerito. Tiene un presupuesto general de 1.059 millones de pesos. Con obras como esta continuamos conectando nuestros territorios en el mejoramiento de nuestra red terciaria, enfatizó el alcalde de Los Sanjuaneros. Por hoy son las noticias más importantes servidas por su corresponsal, Ana Cecilia Fuentes. Buenos días. Cesar Noticias está informando. Resumen nacional de noticias. Las 6:42 minutos. Alerta por uso de tarjetas y collares desinfectantes con dióxido de cloro. El INVIMA lanzó una advertencia por el uso de tarjetas y collares desinfectantes a base de dióxido de cloro que se ofrecen para combatir el COVID-19. El instituto determinó que los productos desinfectantes, el Saniticar, Virus Shutout, Black Oak, My Hair Shields, no cuentan con notificación sanitaria obligatoria, representando un riesgo para la salud. Estos productos consisten en tarjetas, collares o accesorios que se portan en el cuello o en las prendas de vestir, los cuales contienen dióxido de cloro, que se libera en el aire con el propósito de desinfectarlo y supuestamente establecer un escudo protector del virus, bacterias y otros organismos, indicó. El INVIMA señaló que el uso de este tipo de productos constituye un riesgo sanitario. Por esta razón no pueden ser considerados como de higiene doméstica. En este sentido, la entidad no les otorga autorización de comercialización o notificación sanitaria obligatoria NSO. De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos de higiene doméstica, apuntó. Afirmó que las indicaciones de uso de estas tarjetas implican una exposición directa de la persona con el dióxido de cloro, desencadenando posibles reacciones, irritaciones y afecciones en el organismo. El dióxido de cloro es un gas de color amarillo rojizo, utilizado como blancador en la fabricación de papel, desinfectante de superficies, ambientes y en el proceso de tratamiento de agua, subrayó. El INVIMA señaló que se han comprobado efectos nocivos en las personas frente a la exposición a esta sustancia, que pueden concretarse en insuficiencia respiratoria causada por una condición grave, cambios en la actividad eléctrica del corazón, lo que puede llevar a ritmos cardíacos anormales y posiblemente mortales, apuntó. Dijo que se tendrá una baja presión arterial mortal causada por deshidratación, así como insuficiencia hepática aguda, conteo bajo de células sanguíneas, debido a la rápida destrucción de los glóbulos rojos, anemia hemolítica, lo que requiere una transfusión de sangre, vómitos severos y diarrea severa. Resumen nacional de noticias. 11 ciudades del país están en observación especial por aumento de casos y muertes por COVID. Mediante una circular conjunta emitida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, están determinadas algunas ciudades del país que se encuentran bajo observación especial debido al rápido ascenso en los casos de contagios y muertes por coronavirus. Las ciudades en observación para aumento en la curva de contagios y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia, Pereira, Medellín, Cali, Santa Marta. El documento también señala que cuando la velocidad de ocupación en camas UCI en un territorio en términos de 3 días presenta un ascenso en un porcentaje igual o mayor al 20%, podrá solicitar al Ministerio de Salud la evaluación de medidas especiales que después serán analizadas con expertos y se enviará un informe al Ministerio del Interior para que éstas sean autorizadas. Resumen nacional de noticias. Piden que el gobierno rinda cuentas en la Corte por hambre y desnutrición en el departamento de La Guajira. La Organización de Justicia y una Veeduría Ciudadana solicitaron a la Corte Constitucional una audiencia pública para hacer rendir cuentas al gobierno sobre las medidas adoptadas para superar la crisis de hambre y desnutrición en el departamento de La Guajira.
La petición se elevó en el marco del seguimiento del cumplimiento de la sentencia de tutela del 2017, en la que la Corte declaró el estado de cosas inconstitucionales en el departamento por la falta de agua potable, salud, alimentación y participación de las comunidades guayú. En esa sentencia, ese tribunal encontró una vulneración generalizada, irrazonable y desproporcionada de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad guayú de La Guajira, causada por las fallas estructurales de las entidades nacionales y territoriales. En ese sentido, la Corte ordenó la creación de un plan de acción por parte de la Presidencia de la República, con participación de las comunidades, con el fin de garantizar los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la seguridad alimentaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. De acuerdo con la Organización de Justicia y la Veeduría Ciudadana, la creación de ese plan se ha postergado en el tiempo porque el Tribunal Superior de Riohacha ha decidido ampliar 2 veces los plazos fijados inicialmente para la presentación del plan de acción, una en marzo de 2019 y otra en marzo de 2020, y en la actualidad no se ha construido dicho plan. Destaca uno de los apartes de la petición elevada a la Corte Constitucional. Esas entidades alertaron por un subregistro en materia de desnutrición, acceso a salud y agua potable por parte de las comunidades indígenas, que se ha acrecentado por causa de las dificultades a raíz de la pandemia por el coronavirus. Entre tanto, el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins ha informado que en 2019 la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi 6 veces la tasa nacional, debido a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Ese informe entregado a la Corte Constitucional advierte que solo el 4% de los guayú que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia, y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Panorama de ocupación UCI en Colombia. De acuerdo con el mapa de disponibilidad y ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos administrado por el Ministerio de Salud, una de las situaciones más críticas en Colombia se presenta en el departamento de Antioquia, en donde el cupo ya es superior al 90%. Panorama que se agrava en Medellín, en donde la cifra de este tipo de espacios habilitados es del 3,36%. Algo similar pasa en el departamento del Magdalena. Allí, de las 275 camas instaladas, solo tienen disponibles 38, es decir, el 13,82%. Aunque si miramos específicamente la situación en Santa Marta, es más grave, pues solo le queda el 5,43% de disponibilidad. El panorama para Cundinamarca y Bogotá se muestra un poco más alentador. El departamento tiene un 63,28% de espacios libres de pacientes aún, y en la capital del país la ocupación de las unidades de cuidado crítico se mantiene en el 68%. En el caso del Valle del Cauca, la disponibilidad es del 22%. La Guajira tiene el 29%. Atlántico está en el 20%. Sin embargo, en Baranoa ese recurso es del 10%. En Luruaco, las 12 camas que tienen están ocupadas, y en Puerto Colombia es del 5%. Noticias, noticias, noticias. En Macondo Radio, las noticias. Más de 9.800 personas han sido víctimas de minas antipersonal en Colombia. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que durante las últimas 6 décadas, en las que el conflicto armado interno ha permanecido activo, se han registrado 9.823 víctimas de minas antipersonal, y aunque la mayoría son integrantes de la policía y ejército, el 30% de las víctimas han sido niños y jóvenes. De acuerdo con el informe, entre 1958 y 2020,
se documentaron 9.823 colombianos que resultaron afectados por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados. También se identificó que las guerrillas fueron los principales grupos armados ilegales que sembraron estos artefactos. En ese sentido, 1.614 víctimas corresponden a sus acciones y se desconocen los responsables a 1.273 afectados. Las lesiones físicas permanentes han cambiado para siempre las vidas de 3.157 personas, que en su mayoría han sido campesinos que afrontan condiciones económicas complicadas para garantizar su atención constante y lograr su manutención y la de sus familias. Por heridas se reportaron 2.146 casos, por amputación de miembros 428, esquirlas 149, otro tipo de amputaciones generadas por el impacto de las minas 117, afectación múltiple 83, daño auditivo 38 y pérdida de miembros 35. El periodo en el que más se reportaron víctimas fue entre 2002 y 2010. Antioquia es el primer departamento del país con casos de minas antipersonales, con 22,1%, seguido de Nariño con 8,7% y Meta con 8,3%. Colombia es el único país de América donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas, a pesar de que están prohibidas por el derecho internacional humanitario y la Convención de Ottawa, señaló el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Agregó que entre 2005 y 2006 Colombia fue el país que registró el mayor número de víctimas en el mundo. 6:54 minutos en Cesar Noticias. Para iniciar el día, cambia tu chip con energía positiva. Definitivamente, hay cosas que durante nuestra crianza nunca nos dijeron. O bueno, tal vez también eran cosas desconocidas para quienes en ese momento se encargaron de nuestra formación. Y ellos solo se ajustaron en seguir un sistema de crianza basado en lo que, entre comillas, a sus antecesores les daba buenos resultados. Menciono esto con gran seguridad porque hace un tiempo, cuando decidí adentrarme en todo este mundo del desarrollo personal, invertí bastante tiempo en autoeducarme. Y en ese proceso me interesé por conocer mucho la conducta humana, llegando a la conclusión que dicha conducta, en gran medida, se deriva de la manera en la cual cada uno fue programado desde niño. Y dentro de esa programación se estableció un orden en el cual yo considero totalmente erróneo de cómo deben ser las cosas. Y es que siempre nos educaron con el fin de hacer para poder tener, porque eso era lo que me daba la garantía de poder ser. Es por eso que usualmente podemos escuchar a muchos padres diciéndole a los hijos: estudie por un título para que sea alguien en la vida. ¿Quién carajos te dijo que a ti un pedazo de papel te hace alguien? Tú ya eres alguien desde que estabas en el vientre de tu madre. Y primeramente debes ser alguien para que puedas ir a estudiar y luego consigas ese diploma. Con razón, también podemos identificar a muchas personas haciendo cualquier cosa para generar dinero, ya que es el factor dinero quien determina su ser. Ya han escuchado frases que son muy comunes en nuestra sociedad, como aquella que dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Hey, el valor que posees como ser humano y todo lo que eres como persona no debe estar determinado por cuánto dinero generes, por cuánto dinero tengas o cuántas posesiones tengas. El orden real de las cosas es ser en primer lugar, luego hacer y por último tener, porque el tener es una consecuencia de haber descubierto quién eres y de qué manera lo ataste a un propósito que te llevó a hacer algo que luego se vería reflejado en dinero o bienes materiales, qué sé yo. Entiende que para que lo de fuera esté bien, primero debes estar bien por dentro y no al revés. La sociedad misma se ha encargado de normalizar este orden equivocado de las cosas. El mundo siempre se empeña en hacerte ver que hay algo mal en ti. Te exigen que cambies y hagas cosas que ellos esperan que hagas, así vayan en contra de lo que tú quieres hacer en realidad. No quieren que mires hacia adentro, porque una vez te descubres, una vez sabes quién eres, les quedará muy difícil, de hecho casi imposible, poder persuadirte e influir en tus decisiones. Así que debemos resistirnos a todas esas conductas legalistas impuestas por la sociedad. Es momento de salirnos de la caja, romper el molde. El legalismo siempre tiene que ver con el hacer, mas no con el ser.
La gente solo ve lo que hacemos y quieren saber por qué no lo hacemos mejor o con qué motivo lo hacemos, pero jamás se van a interesar por saber si realmente es lo que te nace hacer y qué tan bien te sientes haciéndolo. Les importa un carajo tu ser, porque todos están programados a tener mucho, porque eso es lo que les va a garantizar ser mucho. Por eso es que hay poca empatía los unos con los otros, porque dependiendo cuánto poseas, de esa manera es que tú mereces mi respeto. Es un horror ver cómo el sistema social te impide ser lo que quieres ser para que empieces a ser lo que ellos quieren que tú seas. Pero en fin, lo único que me resta por decirles, y creo que va a ser bastante repetitivo, y es que empiecen a interesarse por conocerse a ustedes mismos, cuestionen su modo de actuar, lleguen al fondo de las cosas para que logren ser ustedes y tengan ese poder de decisión lleno de convicción. Si no logras entender esta perspectiva correcta acerca de tu ser, pasarás la vida frustrado tratando de mejorar tu hacer. A diferencia de las matemáticas, en esta ecuación de vida, el orden de los factores se altera el resultado. Así que pon cada cosa donde va. Ser, hacer y tener. Es así como funciona. Feliz día, mi gente. Hoy quiero agradecer por su sintonía y desearles lo mejor del mundo. Desde aquí, les envío un fuerte abrazo. No se les olvide que esto fue Cambia tu Chip, Cambia tu Vida. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. No confíe la reparación de su motocicleta a manos inexpertas. Ruede con tranquilidad. En Moto Ochoa están los verdaderos profesionales. Mantenimiento general, reparación de motor, sistema eléctrico, pintura en general. Le marcamos su motocicleta. Venta de repuestos. Moto Ochoa, calle 16C, número 2054, Barrio Dangón. Celulares 312-629-0843 y el 320-573-3772. En Valledupar, Cesar, Moto Ochoa, con la atención de Germán Ochoa Serrano. Las noticias internacionales. Las 6:59 minutos. Chile desarticula banda narcotraficante aliada con disidencias colombianas. Los carabineros especializados del Departamento Antidrogas OS7 de Chile desarticularon parte de una organización criminal transnacional aliada con carteles colombianos que se dedicaba a distribuir marihuana en Santiago de Chile. Tras hacer seguimiento durante 3 meses, las autoridades detuvieron 3 personas. Jeifer Rusinque Díaz, colombiano de 29 años y líder de la organización. Andrés Felipe Marín Cortés, colombiano de 27 años, y Juan José Vidal Monsalve, chileno, de 39 años. Según las investigaciones de la Fiscalía chilena, Rusinque Díaz manejaba una casa de cambio como fachada para esconder los ingresos de la venta de marihuana tipo Crispy. A su vez, utilizaban esta sucursal para enviar con apariencia de legalidad las ganancias de las ventas hacia Colombia. Durante el operativo de detención fueron incautados 243.7 kilos de marihuana que están evaluados en 1.6 millones de dólares, 6.191 millones de pesos colombianos y que iban a ser distribuidos en el centro y sur de la capital chilena. Mientras avanzaba la incautación, las autoridades notaron que los paquetes de droga tenían un logo de Batman y las letras DR, que según inteligencia policial chilena hace referencia al cartel Dagoberto Ramos en Colombia y que hace parte de las disidencias de las FARC. Las noticias internacionales. Médico sostiene que George Floyd falleció por asfixia. El médico Bradford Langenfeld, que certificó la defunción de George Floyd, sostuvo ayer lunes que la asfixia fue la causa más probable de su muerte
y no un ataque al corazón, como intenta demostrar la defensa del ex policía Derek Chauvin, acusado del asesinato del afroamericano. Durante su testimonio, el facultativo explicó que trató a la víctima durante 30 minutos el pasado 25 de mayo, en los que los médicos intentaron reanimarlo. No hubo ningún trauma significativo u obvio que sugiriera que sufrió algo que le produjera una hemorragia que llevara a un paro cardíaco, dijo Langenfeld. En ese sentido, indicó que el motivo más probable de su muerte fue una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno en el cerebro y otros órganos. Preguntado entonces por el abogado de la acusación, Jerry Bedwell, sobre si su principal teoría acerca de la causa del deceso de Floyd fue una falta de oxígeno, Langenfeld contestó afirmativamente: siento que en aquel momento, en base a la información de la que disponía, es lo más probable que ocurriera. En este momento de su declaración, Blackwell le interrumpió para pedirle que aclarara si existe otro nombre para la deficiencia de oxígeno, a lo que el testigo respondió que asfixia es un término entendido comúnmente. También declaró el jefe de la policía de Minneapolis, Medaria Radondo, que criticó la actuación de su exagente de una forma severa. Una vez que el señor Floyd dejó de resistirse y ciertamente una vez estando angustiado y tratando de verbalizarlo, eso debió haber terminado, afirmó el jefe policial. Cesar Noticias está informando. Venezuela confirma 8 militares muertos en combates en frontera con Colombia. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, confirmó este lunes que 8 militares han muerto, el doble de los que se conocían hasta el momento, durante los combates en una zona fronteriza con un grupo de disidentes de la FARC, del que han fallecido 9 miembros. Hasta el presente se han dado 9 bajas de estos grupos terroristas y lamentablemente hemos sufrido la pérdida de 8 compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo Padrino, en una comparecencia sin preguntas acerca de los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. Las autoridades militares habían confirmado hasta este domingo 4 bajas en sus filas y la neutralización de 9 terroristas, sin aclarar hasta hoy si habían fallecido o sido detenidos. La información difundida hasta el momento por fuentes castrenses oficiales ha sido muy escasa y ni siquiera han aclarado a qué grupo armado se enfrentan, pese a que han difundido fotos de uniformes incautados con los logos y las siglas de las antiguas guerrillas de la FARC. Padrino tampoco confirmó de qué grupo forman parte los miembros de la banda contra la que combaten, y que además de los 8 fallecidos ha provocado heridas a 34 uniformados que han recibido asistencia médica en la red de salud militar. Las noticias internacionales. Presidente de Rusia promulga ley para gobernar hasta 2036. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó ayer lunes la ley que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta 2036, al darle el derecho a presentarse a la reelección en 2 ocasiones más. El documento relevante se publicó en el portal oficial ruso de información legal este lunes. La firma de Putin se produce después de que la Duma, Cámara Baja, y el Consejo de la Federación o Senado aprobarán la ley de manera formal. La normativa desarrolla una enmienda a la Constitución adoptada en un plebiscito el pasado 1 de julio, junto a otros cambios en la Carta Magna. Una de las modificaciones constitucionales propuesta a última hora, hace ya más de un año, y que para los detractores de Putin fue el principal objetivo de la reforma, permite al jefe del Kremlin, que llegó al poder en 2000, presentarse a la reelección en 2 ocasiones más, en 2024 y 2030. La nueva ley precisa que la misma persona no puede llegar a ocupar el cargo del presidente durante más de 2 mandatos al tiempo, que no impide al político que haya ocupado o ocupe el cargo de presidente de la Federación Rusa participar como candidato en las elecciones presidenciales en el momento de la entrada en vigor de la modificación. La norma confirma además que en el futuro solo podrán ser candidatos a la presidencia rusa
aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido de manera permanente en este país no menos de 25 años. 7 minutos en Cesar Noticias. Cesar Noticias está informando. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. Las verduras frescas del campo a tu casa las consigues en Mercabastos, locales 31 y 39. Ventas al por mayor y de tal con los mejores precios. Atendidos por el Gran Chiche de Colombia, con la amabilidad de siempre. Te esperamos. Centro Óptico Visión 2020, por una visión óptima. Exámenes de optometría especializado, venta de lentes oftálmicos, antirreflejos, en policarbonato, progresivos, transition y digitales. Adaptación de lentes de contacto, convencionales, de reemplazo o cosméticos formulados. Monturas de todas las marcas. Teléfono 584-7349. Celular 315-759-9276. Estamos ubicados en la carrera octava, número 1651. Centro Óptico Visión 2020. Por una visión óptima. Valledupar, Cesar. No confíe la reparación de su motocicleta a manos inexpertas. Ruede con tranquilidad. En Moto Ochoa están los verdaderos profesionales. Mantenimiento general, reparación de motor, sistema eléctrico, pintura en general. Le marcamos su motocicleta. Venta de repuestos. Moto Ochoa, calle 16C, número 2054, Barrio Dangón. Celulares 312-629-0843 y el 320-573-3772. En Valledupar, Cesar, Moto Ochoa, con la atención de Germán Ochoa Serrano. Los deportes en Macondo Radio. A las 7 de la mañana, 9 minutos, vamos a conocer qué está ocurriendo en el maravilloso mundo de los deportes. Jaguares remontó ante Once Caldas y sigue en pelea por un cupo para finales. En juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga del Play, Jaguares de Córdoba le remontó a Once Caldas venciéndolo 2-1 en Manizales y quedando vivo en la pelea por meterse a los playoffs del rentado nacional. Los dirigidos por Alberto Suárez suman 23 puntos en la tabla de posiciones y los de Eduardo Lara siguen en el fondo. Con esa victoria, Jaguares llegó a 23 puntos, quedándose en el 10º lugar. Está a 2 puntos de Medellín, 9º, y de América, 8º. El equipo de Montería cierra la liga frente a América y Chicó, aspirando a una heroica clasificación a los playoffs. Bucaramanga cayó de local con Patriotas y quedó con pocas posibilidades de clasificar. En juego correspondiente a la fecha 17 de la Liga del Play, Atlético Bucaramanga perdió 0-1 como local frente a Patriotas y prácticamente resignó sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final del rentado colombiano. Bucaramanga se quedó en el puesto 12 con 19 puntos y 3 partidos por jugar. De esa manera prácticamente resignó su clasificación al grupo de los 8. Mientras tanto, Patriotas se tomó un respiro en el final de la liga y pensando en el promedio para el próximo semestre. Los deportes en Macondo Radio. James Rodríguez llegó a los 100 goles en Europa. James Rodríguez regresó a las canchas con el Everton y lo hizo de la mejor manera, anotando un gol que serviría para que los Toffees empataran 1-1 ante el Crystal Palace. Pero este resultado deja a los dirigidos de Carlo Ancelotti en la octava casilla de la tabla de posiciones. No obstante, la anotación del mediocampista colombiano no pasó desapercibida, ya que con este gol logró llegar a los 100 dianas en las diferentes ligas de Europa, donde ha jugado en Portugal, España, Alemania, Inglaterra y Francia.
Hay que recordar que James no jugaba desde el 20 de febrero, cuando sufrió una lesión en el clásico ante el Liverpool, que lo alejó de las canchas cerca de un mes y medio, por lo cual se espera que con el regreso de Rodríguez el equipo inglés vuelva a recuperar el protagonismo de las primeras fechas, donde alcanzó a ser líder del campeonato. Los deportes en Macondo Radio. Barcelona venció 1-0 al Valladolid y está a un solo punto del líder, con un solitario gol sobre la campana del francés Ousmane Dembélé. El Barcelona derrotó al Valladolid para colocarse a un solo punto del líder de la Liga, Atlético de Madrid, ayer lunes en la 29 jornada del Campeonato Español. Con este resultado el Barcelona suma 65 puntos y se coloca a uno del Atlético, que el domingo perdió en su visita al Sevilla. 7:13 minutos en Cesar Noticias. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar se permite informarle a todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el registro de proponentes que la renovación para el año 2021, su término máximo es el 9 de abril. Por lo tanto, los invitamos a que realicen oportunamente los trámites de su registro único de proponentes y eviten así que cesen los efectos de su inscripción. Las 7:13 minutos. Estos fueron los titulares de la presente edición de noticias. Decretan pico y cédula y toque de queda desde el 7 de abril en Valledupar. Legalizan la captura alias El Gallero y Toranjo del clan del Golfo con injerencia en el Cesar y Bolívar por homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. Nulidad electoral de John Valle Cuello como director de Corpo Cesar quedó ejecutoriada. Permanece en una clínica de la ciudad un hombre baleado al enfrentarse con unos delincuentes en el barrio La Popa de Valledupar. El 54 Festival de la Leyenda Vallenata se realizará del 7 al 11 de octubre de 2021. Hoy será audiencia a sujeto implicado en el homicidio de un empleado del Cerrejón, en medio de un atraco en el barrio Los Caciques de Valledupar. El Colegio de Médicos pide cuarentena estricta por 14 días para Valledupar. 188 personas están en UCI COVID-19 en Valledupar. Se cumplió audiencia de prórroga de medida de aseguramiento contra indígena Cancuamo por acceso carnal violento abusivo con menor de 14 años. Egresada de la seccional Aguachica de la UPC, gana beca de maestría internacional. Ahora son las 7 de la mañana, 16 minutos. Llegamos al final de esta emisión de noticias. Si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite, retornaremos mañana en punto de las 6 de la mañana con todo nuestro equipo de trabajo para llevarles todas las informaciones. A ustedes mil y mil gracias por estar conectados a través de nuestro Facebook Live en Cesar Noticias o a través de www.macondoradio.com, Macondo con K. Nos vamos. Macondo Radio, desde Valledupar, Colombia, América del Sur. Entra ya.